No os podéis imaginar la cantidad de noticias, sorpresas, hype, trailers de Notcry, fatuis jugables y skins del poderoso Bennett. Y otro personaje que además es ya, entre comillas, con esta noticia de la skin confirmado para la 5.8, que pueden llegar. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque os va a volar la cabeza con todo lo que viene. Preparaos la semana que viene muy intensa, ya sabéis, ya no solo con el livestream, sino con otras cosas que ahora mismo os contaré, aunque os adelanto que tráiler de Notcry siempre cae en estas fechas de la semana después de que veáis este vídeo. Y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Todo el equipo del canal está muy agradecidos y a mí solo con ese like que no os cuesta nada y no se gana nada con un like. Me motiváis un montón a seguir haciendo todo este contenido para vosotros, así que gratis, una bendición lunar solo por comentar, suscribirse con campanita y dar like al vídeo. Que aprovechéis si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con todas las noticias de la 5.7, 5.8 y Notcry. Empezamos fuerte, creo que ya sabéis todos, si no, como fecha recurrente de Genshin Impact para los nuevos, el siguiente viernes, si no hay fallos, es el livestream de la 5.8, nación previa a Notcry, donde se confirmarán ya no solo los banners, de la 5.7, perdón, ya no solo los banners, Skirk, que ya se conoce, Emily, nos tenemos que hacer los sorprendidos cuando reaccionemos juntos al livestream, y os haré un vídeo de la fecha y la hora, sino que además el lunes, martes, automáticamente después de que veáis este vídeo, también saldrá la charla con la pared. Poner en los comentarios charla con la pared para el algoritmo. Esto es un nombre acuñado por Rankaise, muy original el pana, pero me parece que es apropiado que toda la comunidad de Genshin, en vez de charla con los alrededores, lo llame literalmente la charla con la pared, porque se preguntan y se responden ellos solos. Pero siempre de estas charlas se rescata alguna cosa interesante. No os voy a spoilear la charla, pero a nivel leaks hay cosas interesantes como un cambio en los bosses semanales que todo el mundo estaba pidiendo relacionado con la forma en la que adquiere recompensas de estos bosses y además los famosos presets, que esto sí que es un hecho y tenemos los presets ya en la 5.7 de Genshin Impact que nos confirmarán el lunes martes. Aparte, siempre en esta fecha previo al livestream de un par de versiones antes de lo que es la nueva nación, es decir, en este caso también la semana que viene, después de la charla de desarrolladores, pero en teoría antes del livestream o en el mismo livestream, va a llegar el tráiler de Notcry, que nos enseñarán parte de la trama de Notcry, los personajes o fatuis jugables que habrá en Notcry, y básicamente es similar a este tráiler que está aquí en pantalla, que tiene 6 millones de visualizaciones, donde por primera vez vimos a Mabuika y a Capitano, dos personajes que han marcado totalmente la trama de Fontaine y que a día de hoy todo el mundo sigue deseando a Capitano jugable. ¡Capitano jugable! Para el algoritmo en los comentarios también. Así que todo esto viene durante la semana. Ahora, ¿qué más noticias hay? Hay noticias de la 5.8, que esto es muy importante. Hay leakers que se están ahora mismo peleando entre sí. Ya sabéis que los leakers y que la mayoría de comunidades, incluida la de Genshin, al final muchas veces sobreviven por peleas, funas y demás. Sigue habiendo también funas en la comunidad de Genshin. Normal, es el pan de cada día. Pero siempre que hay polémicas o funas, incluido Hoyoverse haciendo cosas muy raras y los jugadores enfadándose, al final también es redes sociales, algoritmos, SEO, búsquedas, engagement, trending topic. Y suele beneficiar de una forma u otra. Pues bien, ahora hay polémica en la comunidad de leakers. Hay dos temas importantes muy candentes que se están discutiendo en la comunidad de leakers. Número 1, ¿recordáis que habéis visto a la mayoría de creadores de contenido algún vídeo hablando de que quizá en la 5.8 llegaba un personaje nuevo, Hydro, que quizá podía ser el best in slot en el equipo de Skirk, Furina, Scofire y este nuevo personaje Hydro? Pues bien, hay algunos que dicen que sí viene personaje nuevo y otros que dicen que no viene personaje nuevo, en cuyo caso vendrían prácticamente ya confirmado Citlali, Yelan, que son los personajes que no vienen en la 5.7, y faltarían por runear Mualani y Chaska, aunque podrían poner a una de estas dos y otro personaje extra distinto para complementar el banner y dejar, por ejemplo, a Mualani o a Chaska haciendo el papel de Grizzly, personaje que llevaba literalmente un año sin volver, aunque tenía expectativa baja de ventas. Si queréis saber más de los banners, hay un vídeo aquí que está en pantalla hablando de los banners de la 5.8, que es muy importante que lo veáis porque aprenderéis bastante, y los banners mencionados de la 5.7 en ese vídeo también son muy cercanos a la realidad, que se nos confirmará en el livestream de dentro de menos de 7 días. Y otra cosa más es el mapa. Lo mismo. Hay una pelea entre leakers actualmente en los que hay dos posturas, pero va ganando la postura de que en la 5.7 no hay mapa. En mi caso, y si no es así,
Pido disculpas, me he equivocado, perdón, porque he dicho en varios vídeos que habría mapa de forma segura y el motivo es el que defienden estos otros pequeños leakers que dicen que la zona de la 5.8 será temporal como Manzana Dorada, como Simulanka, como el parque acuático de las Oceánidas que hubo también en la 3.8 antes de que viniese Fontaine, etc. Y esta vez parece que Hoyoverse puede que rompa la norma. Y en la 5.8, en vez de traer mapa temporal, por fin va a traer realmente la última zona de Natlan. Esto es un poco raro y rompe totalmente el patrón de Hoyoverse. El patrón es que en la 5.8 viniese una zona temporal y en la 5.7 viniese la última zona de Natlan que nos permite subir la rueda al máximo, la estatua al máximo y también la exploración total de Natlan que en el gremio se puede revisar al máximo, cosa que actualmente no está al máximo la exploración de Natlan. Con lo cual, este último punto es que se está discutiendo y va ganando por bastante la parte de los leaks que dice que no hay mapa en la 5.7, que el último mapa de Natlan será en la 5.8 y que no habrá zona temporal, que esto es una cosa peor para nosotros porque si hubiera mapa en la 5.7 y zona temporal en la 5.8 serían más horas de juego y de exploración. En cualquier caso, hay 57 deseos en la 5.7 y estamos los free to plays, los que más tenéis falta de recursos, muy don, muy F, muy ¡ay, ay, ay! ¡Me duele el bolsillo y las protos! Si vais a gastar, recordad usar lootbar, exclamación lootbar en el chat cuando estamos en directo o aquí abajo en la descripción, el primer link de la descripción y el fijado. Usar lootbar, ahorráis mucho dinero, apoyáis el canal, si tenéis el por 2 os lo dan en la cuenta por supuesto y es la plataforma más recomendable y fiable respaldada por los creadores más grandes de contenido de Genshin, Mordex, Putupau, este servidor y muchos más. Ahora, ¿qué más cosas? Y ahora sí viene lo interesante porque te quedaste hasta el final. Lo interesante y lo que se está hablando es que vienen 2 skins en la 5.8 y aquí 2 puntos importantes. ¿Qué es leak y puede cambiar? ¿Qué es algo seguro? Lo seguro es que vienen skins. En la última versión antes de la nueva región siempre vienen como mínimo 2 skins. Una de un 4 estrellas gratis que la reclamarás con el evento de la propia versión. Y mucha gente nos pregunta a los creadores cuando jugamos por ejemplo a Xingqiu o Xiangling con su skin. Nos dicen, uy, esa skin ¿cómo se consigue? Claro, ahora está a la venta en la tienda. Pero si jugáis la versión concreta donde está la skin y el evento de la propia skin, siempre la skin del 4 estrellas lo tenéis gratis. La skin del 4 estrellas en la versión correspondiente a su salida se puede reclamar gratis simplemente jugando. Y luego una skin de un 5 estrellas. ¿Sabéis que siempre vienen en cada nación una, digamos, skin 4 estrellas, 5 estrellas cerca del año nuevo chino y una skin antes de empezar la siguiente nación? En este caso el patrón se ha seguido cumpliendo y en la 5.8 sí o sí o sí vienen skins. Ahora, ¿qué se está especulando como skins para esta 5.8? Pues damas y caballeros, os pongo, esto es un fanart de este que vais a ver en pantalla, no es un link ni nada. Bennett por fin tiene skin. Bennett, señores, con skin. Imagínense, espero que sea muy espectacular. Pero también aviso que las expectativas van a ser muy altas porque Bennett es un personaje muy querido y ojalá que no se arruine como muchas otras skins. Y Yelan. Yelan es un personaje que viene y que debería venir por antigüedad en la 5.8, que la gente está esperando y que es muy fuerte y muy buena. Y que si encima tuviera skin, esperemos que también sea espectacular, va a romper números y mucha gente también volverá por esa skin. Y dejadme en los comentarios, seguramente voy a estar sorteando bastantes de esas skins para la comunidad en directo. Así que venir a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y por último, la noticia más bomba que hay, se dice que, imagino que habéis visto muchísimas noticias respecto a esto, estará por aquí en pantalla tweets de Genshin Universe y de About Notcry, que son 2 cuentas de Twitter muy grandes, que durante Notcry va a haber muchos personajes jugables, aparte de Barca, que es asegurado por parte de Hoyoverse, ya nos lo han dicho y que nos encontraremos con Barca. Se está hablando, esto es especulativo, de que es posible que haya muchos guiños a Dying Slave jugable o que pueda terminar siendo jugable durante Notcry, pero sobre todo se dice que va a haber 2 Fatuis jugables. Y lo que más especula la gente y los leakers es que sean Dottore y Columbina. Aparte de eso, recordemos que aún tenemos a Pierrot, a Pulcinella y a Sandrone barra marioneta, es decir, la que tiene como una especie de robot gigante que va a cuestas de este robot. Decidme en los comentarios qué Fatu es el que más esperáis, aparte de Capitano. Y no
no hay noticias de Capitano jugable durante todo el arco de Notcry. Damas y caballeros, esto es el resumen de todas las noticias importantes que ha habido durante estos días. Es una locura, lo de las skins me encanta, tengo mucho hype. Y esperar esta semana todos los vídeos, tanto de charla de desarrolladores, como la reacción al tráiler de Notcry, como el livestream del viernes, como el vídeo anuncio de la hora y fecha del livestream del viernes, posiblemente, que será. Y además, os cuento los que habéis llegado hasta el final, que yo este fin de semana estaré en la TwitchCon. Os voy a dejar vídeos preparados, pero estaré en Holanda, en Rotterdam, a 30 minutos de Ámsterdam. No me digáis nada acerca de los coffee shops, que ya me la sé. Y básicamente vamos al evento más grande, a la convención más grande de creadores de Twitch. Así que gracias a vosotros por hacernos conseguir todo esto. Estamos rompiendo récords todos los días. Seguimos en Extensible, que no se acaba. Así que este fin de semana que estaré en la TwitchCon, os mandaré muchos vídeos desde ahí, os echaré mucho material. Subiré un videoblog al canal secundario y seguirme en Instagram, link aquí abajo en la descripción, porque suelo subir cosas más a nivel personal y seguramente muchas de ellas relacionadas con el viaje a la TwitchCon, que seguramente os haga ilusión ver. ¡Poquito más! Tendréis vídeos preparados, no os preocupéis. De hecho, a la altura de este vídeo posiblemente ya esté en la TwitchCon, ya esté volando en el avión. Tener muy buen día, no seáis miñimiñis, apoyar este vídeo muchísimo y chai.